Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de uno de los misterios más fascinantes de la historia, el Arca de Noé. Desde las antiguas leyendas hasta las más recientes expediciones arqueológicas, la búsqueda de esta legendaria embarcación ha capturado la imaginación de exploradores y creyentes por igual. ¿Es solo un mito o realmente se ocultan los restos del arca en las montañas del Ararat? Prepárate para descubrir los detalles, teorías y los hallazgos más sorprendentes en este emocionante viaje. Comencemos. En la Biblia, el relato del Arca de Noé aparece en los capítulos 6 a 9 del libro del Génesis. Según el texto, Dios, disgustado con la maldad y la corrupción de la humanidad, decide enviar un diluvio para destruir toda vida terrestre. Sin embargo, encuentra a un hombre justo en Noé, a quien da instrucciones para construir un gran barco, el Arca, con el fin de salvar a su familia y a un par de cada especie de animal. El Arca de Noé, según la Biblia, estaba construida con madera del gofer y tenía unas dimensiones imponentes, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que algunos estiman en unos 137 metros de largo. La historia describe cómo Noé, su familia y los animales permanecieron en el arca durante el diluvio, que duró 40 días y 40 noches. Finalmente, cuando las aguas retrocedieron, el arca se posó en las montañas de Ararat y Noé y su familia repoblaron la tierra. El monte Ararat, una montaña de más de 5.000 metros de altitud en la actual Turquía, es considerado por muchos como el lugar donde el Arca de Noé finalmente se asentó. A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y aventureros han intentado localizar pruebas de la existencia del Arca en esta montaña, aunque los resultados han sido controvertidos. Las primeras referencias a la búsqueda del Arca datan de la antigüedad. El historiador romano Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, siglo I después de Cristo, mencionó que la estructura del arca aún era visible en su tiempo y que los habitantes locales usaban partes de la madera como talismanes. También hay menciones en la tradición cristiana y musulmana que indican que el arca podría haber sido vista en diferentes momentos de la historia. En los tiempos modernos, la búsqueda del Arca de Noé ha tomado un nuevo enfoque con la introducción de la arqueología y la ciencia. Uno de los primeros reportes conocidos de un hallazgo potencial ocurrió a finales del siglo XIX, cuando varios exploradores, principalmente misioneros, afirmaron haber visto restos de una gran estructura en el monte Ararat. Sin embargo, la falta de evidencia concreta y las difíciles condiciones de la montaña han hecho que estos informes sean difíciles de verificar. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, un piloto ruso llamado Vladimir Roskovitsky afirmó haber sobrevolado el monte Ararat y haber visto una estructura grande en uno de los glaciares de la montaña. Informó a las autoridades rusas, quienes enviaron una expedición que, según algunos relatos, habría encontrado y fotografiado la estructura. No obstante, la Revolución Rusa impidió que las supuestas pruebas fueran publicadas, y hasta hoy no hay pruebas concluyentes de esta expedición. Durante el siglo XX, la búsqueda del Arca de Noé continuó atrayendo a muchos exploradores. A pesar de que los avances tecnológicos permitieron realizar expediciones más detalladas, con el uso de aviones, imágenes satelitales y otras herramientas modernas, no se ha encontrado evidencia definitiva. En 1949, el fotógrafo turco Reşit Saryan capturó imágenes aéreas de una estructura en el monte Ararat que algunos interpretaron como el Arca de Noé. Estas imágenes fueron ampliamente discutidas y analizaron durante décadas, y algunos investigadores concluyeron que podrían mostrar una formación natural en lugar de una estructura construida por el hombre. Uno de los momentos más notables en la historia de la búsqueda del arca ocurrió en 1959, cuando un piloto turco llamado Ilan Durupinar descubrió una formación en forma de barco en las laderas del monte Ararat. Este hallazgo, conocido como la formación de Durupinar, ha sido objeto de investigaciones y controversias desde entonces. Mientras que algunos creen que se trata de los restos fosilizados del arca, otros científicos sugieren que se trata simplemente de una formación geológica natural. En la década de 1980, el investigador Ron Wyatt y su equipo realizaron excavaciones en la formación de Durupinar y afirmaron haber encontrado evidencia que apoyaba la idea de que esta estructura era el Arca de Noé.
Sin embargo, la comunidad científica en general ha rechazado estas afirmaciones, citando la falta de pruebas claras y las metodologías cuestionables empleadas por Bullard. En el siglo XXI, la búsqueda del arca ha continuado, con numerosos equipos utilizando tecnologías avanzadas como imágenes satelitales, radar de penetración terrestre y análisis geológicos. En 2010, un equipo de investigadores chinos y turcos llamado Noah's Ministries International afirmó haber encontrado restos de una estructura de madera a más de 4.000 metros de altitud en el monte Ararat. Según los miembros del equipo, las muestras de madera fueron datadas en aproximadamente 4.800 años de antigüedad, lo que coincidiría con la cronología bíblica del diluvio. Este hallazgo fue recibido con escepticismo por la comunidad científica. Muchos arqueólogos y geólogos señalaron que el equipo no proporcionó pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones, y algunos expertos sugirieron que los restos de madera podrían haber sido colocados allí por personas en tiempos posteriores. Otros argumentaron que las condiciones extremas en la montaña hacían improbable que una estructura de madera pudiera haber sobrevivido intacta durante miles de años. A pesar de estas críticas, los descubrimientos continuaron generando interés mediático y académico. En 2020, otro equipo de investigadores turcos y estadounidenses afirmó haber identificado una formación en el monte Ararat que podría ser el arca, basándose en imágenes satelitales y estudios geológicos. Sin embargo, al igual que en descubrimientos anteriores, la falta de evidencia sólida ha impedido que estas afirmaciones sean aceptadas de manera generalizada. La búsqueda del Arca de Noé se enfrenta a numerosos desafíos, tanto desde el punto de vista arqueológico como desde el científico. Uno de los principales problemas es la naturaleza del monte Ararat en sí mismo. La montaña es volcánica y está cubierta por glaciares y nieve durante gran parte del año, lo que dificulta las expediciones y la búsqueda de estructuras enterradas bajo el hielo. Además, el terreno es geológicamente inestable, con terremotos y deslizamientos de tierra que podrían haber alterado o destruido cualquier evidencia de una estructura antigua. La posibilidad de que el arca se haya descompuesto completamente después de miles de años de exposición a los elementos también es un factor a considerar. Otro desafío importante es la falta de consenso entre los investigadores. Mientras que algunos están convencidos de que el arca podría estar escondida en algún lugar del monte Ararat, otros argumentan que el relato bíblico es más simbólico que literal, y que la búsqueda de una estructura física puede ser en vano. Para muchos estudiosos de la religión y la teología, la historia del Arca de Noé tiene un significado más profundo que simplemente la búsqueda de una reliquia física. Según esta interpretación, el arca representa la salvación y la misericordia de Dios hacia la humanidad. El diluvio es visto como un acto de purificación, y el arca como un símbolo de esperanza y redención. Desde esta perspectiva, la búsqueda de pruebas físicas del arca podría ser menos importante que la lección moral y espiritual que la historia pretende transmitir. Esta visión también es apoyada por algunos arqueólogos y científicos, que argumentan que la falta de evidencia concreta no disminuye el valor del relato bíblico como mito o alegoría. A pesar de siglos de exploración y numerosos informes de hallazgos, no se ha encontrado evidencia concluyente de que el Arca de Noé exista o haya existido. Las pruebas presentadas hasta ahora han sido objeto de controversia y escepticismo dentro de la comunidad científica, y la búsqueda continúa siendo un desafío tanto arqueológico como espiritual. Para algunos, la búsqueda del Arca de Noé es una misión en curso para descubrir una parte tangible de la historia bíblica. Para otros, es una búsqueda que puede no tener solución, ya que el verdadero significado de la historia radica en su mensaje espiritual más que en una estructura física. En cualquier caso, el Arca de Noé sigue siendo un símbolo poderoso en la tradición judeocristiana, y la búsqueda de su existencia sigue cautivando a creyentes y exploradores por igual.